Buen día, mi nombre es Ana Guerra y voy a exponer sobre la dermatitis atópica. Tenemos un caso clínico en donde vemos a un masculino de 5 años y medio que consulta por presentar lesiones eczematosas muy pruriginosas en los pliegues antecubitales e hipoplíteos de larga evolución. En la cara las manifestaciones predominan a nivel palpebral, con conjuntivitis frecuente que la familia atribuye al rascado y en zonas peribucal. Como antecedentes familiares tenemos un padre afecto a rinitis alérgica con estudio positivo a polen de olivo y su madre no tolera los frutos secos, pero prescindió de ellos sin efectuar estudio alguno. Como antecedentes personales patológicos tenemos que desde los 8 meses presenta piel muy seca con brotes intermitentes de dermatosis pruriginosa en mejillas, muslos y en pezón izquierdo. Además ha presentado 5 episodios de sibilantes coincidiendo con episodios catarrales febriles y presenta una rinitis perenne sin requerir ingresos. No tolera el melocotón, ante cuyo contacto reacciona con edema labial y en mejillas. En la exploración física encontramos en el momento de la visita un correcto desarrollo pondoestatural con un peso de 29 kilogramos y una talla de 131 centímetros, palidez facial, ojeroso, con la piel muy seca y dermatitis en párpados superiores, áreas de liquenificación en pliegues antecubitales hipoplíteos, lesiones de rascado y una valoración del índice SCORAD de 20 que nos indica un grado de dermatitis atópica leve. Como evolución, bueno, ante el diagnóstico de dermatitis atópica se insatura tratamiento con antihistamínicos de primera generación, emolientes y normas generales de cuidado de la piel. Sobre las lesiones inflamatorias de los pliegues se insatura tratamiento con 2 dosis diarias de hidrocortisona tópica y se remite al alergólogo para estudio etiológico de la rinitis y de la dermatitis atópica. Entonces aquí tenemos un cuadro muy característico de la dermatitis y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, como sinónimos de esta enfermedad tenemos que puede ser llamada neurodermatitis, prurigo de Besnier y eczema atópico. Y esta enfermedad se define como una dermatosis pruriginosa crónica y recidivante de etiología multifactorial que afecta a los pliegues, mejillas, párpados, cuello y manos principalmente, de inicio en los primeros meses de vida y que tiende a mejorar conforme los individuos van creciendo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es una enfermedad frecuente que afecta del 3 al 20% de la población general. No tiene predominio en razas, pero sí tiene predominio según los grupos de edad. Es mayor en niños y adolescentes, en el 60% comienza en el primer año de vida y en el 85% en los primeros 5. Entonces, la consulta va a ser mayor o en pediátricos o en pacientes que tengan un antecedente de esta enfermedad desde la niñez. Y hay un ligero predominio en el sexo femenino. En cuanto a su etiopatogenia, es una enfermedad compleja, ya que no es un único factor el desencadenante, sino que son múltiples factores que intervienen en conjunto para desencadenar esta enfermedad. Tenemos que hay estímulos constitucionales y genéticos, inmunitarios, neurovegetativos, metabólicos, alteraciones en las barreras cutáneas y factores psicológicos. En cuanto a los estímulos constitucionales y genéticos, vamos a encontrar antecedentes de atopia en otros miembros de la familia, ya sea asma, rinitis, alergia a algún alimento o dermatitis atópica. También va a ser muy común encontrarlo en otros miembros. Tenemos ciertos MHC involucrados y también ciertos LOCIs. El más importante, el de mayor influencia, es el 1Q21, ya que si tenemos alterado este LOCI, vamos a tener una predisposición muy alta, muy importante a desarrollar esta enfermedad. Y también se ha encontrado una mutación en el gen para la filagrina, ya que si esta está mutada, vamos a tener como resultado una alteración en la formación del estrato córneo, que nos va a dar como resultado una diferenciación e hidratación de la piel alterada. Tenemos también estímulos inmunitarios, encontramos aumento de IgE en muchos pacientes, disminución de linfocitos T, lo que puede predisponerlos a infecciones, y se encuentra también un desequilibrio entre los TH1 y los TH2. En la parte aguda, en la fase aguda, se va a encontrar un aumento de los TH2 y una mayor producción de IgE, mientras que en la fase crónica se va a encontrar un aumento de los TH1 y disminuye la IgE y aumenta la IgG junto con otras células como macrófagos y otras citocinas como interferón gamma. También tenemos un aumento de la interleucina 4 y 31, siendo esta última la más pruritógena, por lo tanto vamos a tener
prurito. Y también otro síntoma muy característico es prurito nocturno, y esto se piensa que se debe por una liberación de sustancia P durante el sueño, lo cual produce vasodilatación y liberación de factores pruritógenos, como esa interleucina que mencioné, como histamina, entre otros. Y pues vamos a tener como resultado este prurito nocturno. Bueno, esta es una imagen de un resumen de lo que sucede con las células del sistema inmune. Tenemos que en la fase aguda está el alérgeno, que es recibido por las células de Langerhans y lo presentan a los linfocitos T. Además, también hay una liberación de interleucina 4, de inmunoglobulina E. Y bueno, estos van a estimular también estas interleucinas a los TH2, que va a liberar interleucina 4, 5 y 13, que son muy importantes siempre en los procesos de hipersensibilidad de tipo 1. Además, también tenemos la presencia de mastocitos, que son muy importantes, ya que estos van a liberar, por ejemplo, histamina, que va a ser también un factor importante para los síntomas. Y vemos que en la fase crónica ya tenemos a los TH1 con la liberación de interferón gamma, tenemos eosinófilos, tenemos macrófagos. Y también es importante notar la diferencia de la epidermis en la fase aguda y en la crónica, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí se ve muy clarito cómo acá ya comienza la acantosis por esta alteración. Tenemos también estímulos neurovegetativos como dermografismo en blanco en el 75%, fenómeno de palidez tardía en el 70% de las personas y una prueba de histamina positiva. Tenemos estímulos metabólicos como deficiencia de minerales o cifras altas de noradrenalina. Factores psicológicos también puede ser un factor muy importante para desencadenar un episodio o una crisis. Y estas personas, los pacientes suelen ser personas inteligentes, aprensivas, hiperactivas, posesivas, lábiles emocionalmente y con tendencia a la depresión, que incluso pueden llegar a autoflagelarse. O podemos encontrar también madres ambivalentes, sobreprotectoras, rígidas, dominantes y perfeccionistas. Tenemos también otro factor muy importante, son alteraciones de las barreras cutáneas. Vamos a tener esponjiosis y apoptosis de queratinocitos, mientras que también se encuentran cambios en la síntesis de proteínas. Esto combinado nos va a llevar a una pérdida de agua y entrada de toxinas al estrato córneo, lo cual nos va a dar como resultado una piel seca e irritable, característica de la dermatitis atópica. Y hay ciertos factores agravantes como estrés o ciertas emociones, como ya había mencionado antes, ejercicio, sudoración excesiva, colorantes, luz solar, malacesia, fósforo, alimentos alergénicos, jabones y detergentes, telas sintéticas y de lana o cambios de temperatura. No significa que todos estos puedan actuar en conjunto, como que todos estos siempre estén presentes. Casi siempre el paciente ya sabe, especialmente si hablamos de un adulto o de un adolescente, ya sabe cuáles son los factores que van a desencadenar o que van a agravar las crisis. Entonces, pueden ser ciertos, algunos de esos, pueden ser todos, dependiendo del paciente. Ese también es un resumen como de la fisiopatología. Tenemos los diferentes factores, por ejemplo, los defectos genéticos, la disrupción de la barrera. Tenemos colonización por estafilococosaurios, también puede ser parte de la fisiopatología, disbiosis de la flora intestinal, la desregulación inmunitaria con las células que habíamos mencionado antes. Y aquí también se puede ver cuáles son los tratamientos que se indican y que combaten como exactamente el factor desencadenante, por ejemplo, emolientes, antiinflamatorios, antibióticos, probióticos, que van a estar trabajando contra esos factores que desencadenan la crisis. Esta enfermedad se clasifica según la edad. La fase de lactante sucede entre las primeras semanas a los 2 meses de edad. La fase escolar infantil es de los 4 a los 14 años y la fase del adulto es menos frecuente, pero se ha llegado a observar hasta la senectud. Y aquí en esta foto podemos ver cómo, dependiendo de la edad, van a cambiar las zonas en donde suceden el eritema. El cuadro clínico va igual, como lo dije, va a depender de la edad. En la fase de lactante predominan las lesiones en las mejillas, piel cabelluda, pliegues retroauriculares y de flexión, tronco y nalgas, eritema, pápulas y dermatitis con costras hemáticas, como se puede observar en las fotos. En la fase del escolar o infantil suele afectar los pliegues de flexión de codos, huecos popliteos,
cuello, muñecas, párpados o región perioral. Hay placas eczematosas o liquenificadas, prurito intenso, adenopatías, eritrodermia, insomnio e irritabilidad por el mismo prurito nocturno y este suele aparecer por brotes, o sea que va a tener como un episodio, se va a curar y después algún factor va a desencadenar otro episodio, así es como suele suceder. Y en la fase del adulto afecta superficies de flexión de extremidades, cuello, nuca, dorso de mano o genitales. Hay placas de liquenificación o eczema. Y como dije, suele ser por brotes, o sea, sale, se cura, vuelve a salir. Tenemos una triada atópica que es la dermatitis, rinitis y asma. No está presente en todos los pacientes, pero pues es característico. Como ya dije, un paciente como ya es una persona atópica, entonces es como susceptible a otras enfermedades, pues igual, hipersensibilidades de tipo 1. Datos histopatológicos, como ya había mencionado, se puede notar una diferencia en la epidermis. Por ejemplo, en el estado agudo va a haber una esponjiosis, como se observa aquí, como que edema. Y en el estado crónico va a haber un predominio de acantosis, que aquí se ve muy diferente cómo es que cambia. Y con infiltrado compuesto por linfocitos, mastocitos y eosinófilos, como ya he mencionado, las diferentes células que median las diferentes etapas de la enfermedad. Datos de laboratorio: no suelen realizarse exámenes de laboratorio para hacer el diagnóstico, pero pudieran encontrarse concentraciones elevadas de IgE, linfocitosis, eosinofilia, dependiendo también de la etapa. El diagnóstico, pues, suele ser muy clínico. Presentación clínica con antecedentes familiares de atopia, antecedentes personales de atopia y con los síntomas y signos característicos. Y estos criterios de Hanifin y Rachka se usan mucho, son como los que más se utilizan. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Han de cumplirse 3 o más criterios mayores y 3 o más criterios menores para hacer ese diagnóstico. Tenemos también estos criterios que pueden utilizarse, pero no son tan usados como los anteriores, que son los criterios universales American Academy of Dermatology, que también evalúa pues los diferentes síntomas. Además, tenemos también escalas que nos van a ayudar a evaluar la severidad del cuadro, no tanto hacer diagnóstico, sino evaluar la severidad, como ATSI, SCORAD o TIS. SCORAD, por ejemplo, evalúa por la regla de los 9, que se utilizan en pacientes quemados, para evaluar el área del cuerpo que está afectada, intensidad de los síntomas y también como la calidad de vida o cómo lo perciben los pacientes, y pues ya se da un puntaje y se clasifica. Además también sí que es necesario también considerar esta área con esta enfermedad, ya que es una enfermedad que se controla más no se cura, entonces es necesario comprender tanto los padres como el paciente, y si es necesario se tiene que dar terapia psicológica para control de estrés y modificación del comportamiento, si es que es el factor desencadenante de las crisis. Puede darse también terapia psicológica para manejo de relaciones interpersonales en caso de ser necesario, y apoyo psicológico para tratamiento de insomnio. Algunos diagnósticos diferenciales pueden ser dermatitis seborreica, como se ve en esta foto, dermatitis por contacto, que es en esta, por ejemplo, en un adulto, pueden ser en las mismas áreas que son aquí en las manos, entonces puede ser un diferencial, histiocytosis X, acrodermatitis enteropática o hipergamaglobulinemia, que también pues, es el aumento de IgE, por lo tanto pueden tener síntomas parecidos. Como tratamiento, pues es muy importante la modificación de hábitos, medidas higiénico-dietéticas como intentar mantenerse en un clima templado y seco, ropa de algodón, evitar detergentes, pomadas, cosméticos y luz solar excesiva y buenas relaciones interpersonales, intentar evitar estrés si es que ese es el factor, porque como ya dijimos, los factores ambientales juegan un papel muy importante. Lubricantes, hidratantes emolientes, antihistamínicos de primera generación y glucocorticoides seleccionados. En el caso, bueno, coincide con el esquema, el tratamiento que mencioné antes, entonces, pues sí coincidió. Y eso es todo, muchas gracias.